¿Buscas un espacio donde la información y la buena conversación se encuentran? Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro espacio de Entre Amigos, entre cuadernos de doble raya, la cual le llevamos a ustedes todas las tardes de este jueves, en el cual indiscutiblemente usted nos ve por nuestros espacios que tenemos en esta fusión de medios de comunicación que desde hace mucho tiempo llevamos a cabo, y por lo cual ustedes obviamente ya lo están viendo en pantalla. Ahorita lo presentan oficialmente a nuestro invitado especial, pero antes permítanme darle la bienvenida a mi querido gran amigo y hermano Raúl Castellanos Hernández de regeneracionpluralidad.com.mx. Hermanito. Gracias, mi querido Cornelio, como siempre, un gusto estar contigo, con Alfredo Martínez de Aguilar, el abogado del diablo, y por supuesto hoy con un invitado especial, amigo, hermano universitario. Ahí coincidimos todos, en fin, y pues adelante. Gracias. Y de la misma manera le doy la bienvenida, como siempre, a mi querido hermano, amigo, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de la revista nacional Mujeres Saiki. Manito. Con el gusto y el afecto fraterno de siempre. Bienvenido, querido maestro. Gracias, amigo, hermano. Amigo. Gracias. Bien, y pues bueno, aquí estamos en Entre Amigos, y pues para no quitarles más tiempo a ustedes que están con nosotros en nuestra retransmisión, que nos hacen el gran favor de hacernos desde hace ya varios años en Sudamérica, Estados Unidos y Europa, pues bueno, yo le dejo la palabra a mi querido hermano Raúl para que él presente a nuestro invitado especial. Hermanito. Gracias. Pues sí, muy a gusto hoy poder tener la oportunidad de charlar con una personalidad universitaria, como ya lo comentamos Alfredo y yo, pero al mismo tiempo a quien le tenemos un gran afecto en lo personal por nuestra amistad, por nuestra relación. Déjenme presumirles, pero porque sí es una presunción, pero cuando yo tenía hace algunos años menos vida, más vida, mejor dicho, claro. ¿no? Y tenía yo un cargo que creo que no era, no era por eso lo que sucedió, pero un día en donde estaba yo en una oficina, me llegaron y me dijeron, oigan, hay un grupo de estudiantes afuera que quieren hablar con usted, pero híjole, a lo mejor le toman la oficina. Y entonces les dije, no, pues que pasen, no hay bronca, ¿no? Entonces entró todo un grupo de estudiantes de leyes. No, hombre, iban a invitarme para que yo fuera su padrino de generación. Ellos estaban terminando la carrera y el que los encabezaba, en uno de los que encabezaban ese grupo, era Pedro Celestín. Guzmán Rodríguez. Entonces somos más cercanos, porque sí, me fue un gran honor ser padrino de esa generación de abogados, que han sido muchos de ellos brillantes, mujeres y hombres, sin duda. Y bueno, desde entonces, ahí estamos. Claro que estuvimos en los actos donde se les entregaron sus reconocimientos, su pistol, en el baile, fue un baile, ¿no? Sí, también sí, de graduación, sí. En fin. Y mira, después él ha destacado de una manera relevante en diferentes aspectos, sobre todo de las leyes, de la juridicidad. En la propia administración pública. Exactamente, ha sido delegado de la PGR, así lo entiendo, en varios funcionario en la Procuraduría General de Justicia, aquí en Oaxaca, hoy Fiscalía, y sobre todo, bueno, yo catedrático universitario, director de la Escuela de Derecho, por supuesto, en una etapa, de todas las etapas que ha tenido la universidad, todas son complejas. Totalmente. Pero definitivamente leyes siempre ha sido una de las escuelas más combativas en cierta forma, y también de contradicciones. Sí, claro. ¿No? Entonces, él fue director, puso orden. Antier, hace unos días, me encontré un periódico de esas fechas, de los principios de este siglo, que hablaba precisamente de él, de cómo había logrado estabilizar
a la Escuela de Derecho, y ahí lo señalaban con mucha claridad, y dedicarse a promover con mayor exactitud la Docencia, academia. la academia. Claro. Así que bienvenido, Pedro. Bienvenido. Al contrario, estimado padrino Raúl, muchas gracias, amigo Cornelio, mi amigo y consejero Martínez de Aguilar. Es un honor estar con ustedes en esta charla y lo vamos a hacer con todo gusto. Gracias, gracias. Pues, si quieres empezar. ¿Cómo no? Antes que nada, públicamente quiero expresar mi respeto y admiración por el maestro Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, porque la vida nos ha dado oportunidad de sumar esfuerzos, conjuntar voluntades en diversas luchas políticas, sociales y sobre todo universitarias. Lanzo mi cuarto a espadas al centro de la mesa redonda para calentar el ambiente y ponerle sabor al caldo. Otro sería el rumbo de la gloriosa Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, si el maestro Pedro Celestino Guzmán Rodríguez hubiese sido rector, como en su momento tuvo posibilidades, era el candidato natural como director de la Facultad de Derecho. Con grandes activos, redujo la matrícula, elevó el nivel académico de la docencia, de la investigación misma, suscribió convenios nacionales muy importantes, fortaleció el posgrado, tuvimos oportunidad de cursar la maestría en Derecho y Política Electoral, ¿no? Entonces, muchos activos que hubieran influido necesariamente en el rumbo mejor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y sobre todo de la defensa de la autonomía universitaria, que es la esencia de nuestra alma mater. Bienvenido. ¿Qué opinión le merece esta quinta esencia de la obligada defensa de la autonomía universitaria a nivel nacional, ¿no? Con ejemplos paradigmáticos como el de la UNAM, ¿no? Y las demás universidades combativas en el país, Sinaloa, Guerrero, ¿no? Michoacán y obviamente Oaxaca. Bueno, en primer lugar, amigo Alfredo, gracias por tus inmerecidas palabras. Yo solamente puedo decir que he capoteado cuando he podido y como he podido. Ahorita que te escuchaba, recordaba una frase que se le atribuía a José Ortega y Gasset, de que todo hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero no es de él, es de Aristóteles, de hace más de 2300 años. Claro. ¿No? Y si le echamos una ojeada a la historia universal o a la historia nacional, nos damos cuenta de que todo es cíclico. El hombre, la persona y las circunstancias que le rodean. Desde luego que el comentario que me haces es válido en una parte importante, porque ser director de la Facultad de Derecho era uno de los anhelos que tuve y pude cumplir. Se dieron las circunstancias, yo intervine después de la quema de nuestro admirado y querido Paraninfo. Así es. Vino una comisión académica que estabilizó la facultad, elecciones de consejeros técnicos, luego un madruguete para designar al director, y intervine en ese madruguete y ganamos en una semana las elecciones. Claro. Sobre todo porque la Facultad de Derecho vivía una etapa de inestabilidad muy fuerte, iban más de 15 años en que un director no duraba su periodo de 3 años, 1 año, 6 meses, 2 años y fuera. Y lo teníamos como reto. Y había un maestro de la facultad que anhelaba ser director y se robaba las urnas, se quemaban las boletas, pero por fin logró llegar a ser director y que se enferma. Fue director, pero no pudo ejercer la tarea. El karma. Y un coordinador de él fue el que se encargó de dirigir la facultad. Entonces, esas circunstancias fueron desgastando la esencia de la facultad, que es la docencia, la investigación, la difusión, la publicación y todo lo demás.
y había las condiciones propicias para dar un golpe de timón y tratar de poner cierta calma en la facultad. Nos costó un año. Sí, claro. Tú fuiste testigo y fuiste mi asesor. ¿Cuántas veces no nos tomaron la facultad, la extensión de ciudad universitaria? Recuerdo que cuando hicimos el padrón electoral para la elección, había 7,326 alumnos y 300 catedráticos, abogados, ministerios públicos, jueces, magistrados, estatales, federales, una gran pluralidad concentrada de todas las regiones del Estado. La facultad es el crisol de la universidad y la universidad el crisol del Estado, ¿no? Sin embargo, al interior de la universidad, como al interior del Estado y del país, hay corrientes, hay grupos de amigos, de políticos, de académicos. De intereses. Y en aquel entonces presión. yo pertenecía a un grupo académico que opinaban que deberíamos de participar con la maestra Josefina. Hicimos alianza y opinaron en que la candidata tenía que ser ella y no yo. Y yo decliné por ella, porque fue el acuerdo del equipo. Sí. A mí me habría gustado haber sido el candidato, pero fue el acuerdo del equipo y yo me discipliné. Y públicamente en una asamblea yo decliné por ella. ¿Josefina qué, perdón? No recuerdo esa apellido ahorita, pero le decliné por ella y fue cuando mi posibilidad se detuvo en el tiempo, pero yo veo que la vida humana y la vida profesional de un abogado son cíclicos, son ciclos, nacen, crecen, etapas de la vida. Y cuando yo terminé mi ciclo en el Poder Judicial del Estado, llegué a la universidad, me metí a la docencia y a la política de la universidad, terminó mi ciclo y me metí a la política estatal porque me preocupaba que gente que no tuviera el menor conocimiento de la política y de las leyes del país participara en la política. Yo llegué a pensar, si cualquiera se mete en la política, ¿por qué un abogado se mete a la política? Claro. Y habiendo salido con ese reconocimiento, ese pequeño bagaje de la facultad, participé en la política y quedé como diputado federal suplente, y luego participé como diputado local y perdí el norte de la ciudad por 200 votos. Se gana y se pierde, pero siempre se gana la experiencia. La vida es así. ¿No? Siempre se gana experiencia. Y ante ello, después del problema social que hubo de la APO en el 2006-2007, uno de mis grandes maestros, el doctor Evencio, me invitó a participar con él. Yo fui director de combate a la delincuencia, luego se hizo su procuraduría de combate a la delincuencia y luego su procurador de justicia restaurativa. Yo no había conocido ese ámbito de la Procuraduría de Justicia del Estado en aquel entonces, soy Fiscalía del Estado, que fue muy importante. Yo había leído, sobre todo en el código y en los libros, la acción penal, el ejercicio de la acción penal, la potestad del Ministerio Público de perseguir los delitos, pero cuando uno ya se pone en esos zapatos, claro, y recibe las denuncias y querellas por robos, lesiones, homicidios, secuestros y todo, es un tema serio. A mí me tocó atender 49 secuestros, por ejemplo. Mataron a 2 de las víctimas, ¿no? Entonces, de pasar de la docencia de la universidad y los códigos y los libros, y ir a la vida real, después de la APO, a la cruda vida real. Quemaron al Tribunal Superior, tomaban las oficinas de la policía, los sacaban, barricadas en la ciudad, fue un tema muy, muy especial. Que la verdad yo siento que cuando salí de la facultad tuve la formación formal. Cuando entré a la docencia a la política de la facultad como coordinador, como consejero y como director, pienso que andaba yo verde. Y cuando entré a la Fiscalía del Estado quedé zarazón. La vida me fue curtiendo, ¿no? Y de ahí he combinado el servicio público entre juez, procurador, director, con el litigio. La mitad de mi vida he estado en el litigio, atendiendo casos legales desde mi despacho, y quizás lo único que he podido acumular ahorita es que he conocido los dos lados del escritorio. Pero volviendo al tema de la autonomía y nuestra alma mater, nuestra querida Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, he sostenido en otras pláticas y hoy lo ratifico, la vida de nuestra facultad y nuestra universidad es cíclica. Pienso que ya tocó fondo y estamos a punto de escribir una nueva página de la historia. Aunque puede haber varios suspirantes ahorita para la rectoría, por ejemplo, el tema está definido entre 2, y de esos 2 hay uno que puede ser, y con duda, que lleva ventaja. Puede ser que sea el candidato que gane las elecciones y, a mi entender, por la experiencia
que ha acumulado por las relaciones que ha hecho y todo, él pudiera ser el que dé el golpe de timón a la universidad y que haga resurgir los anhelos, los principios de ciencia, arte y libertad que siempre hemos querido. Y yo creo que haciendo un buen equipo en su gabinete de rectoría, teniendo buen acuerdo con los directivos de las unidades académicas, de las escuelas, facultades e institutos, puede... Y con los dirigentes sindicales, porque estamos hablando de 6 sindicatos. Yo creo que ya hemos tenido la experiencia de tantos sindicatos durante muchos años en la universidad y se está acabando la gallina de los huevos de oro. Ya se acabó. El presupuesto federal, el estatal es insuficiente. Lo que ganaron en un tiempo ya no es lo mismo que se gana ahora y se tiene que cambiar esa mentalidad, esa forma de pensar para querer a la universidad como lo que es y un centro de trabajo además muy digno, que creo que deben de asimilarlo de corazón y de pensamiento para sumarse a ese cambio que se pretende en la universidad. Creo que hay directrices nacionales y locales en que estamos obligados a hacerlos en este momento. Por supuesto, es un punto de inflexión. Así es, existe otro candidato muy respetable, también universitario y todo, que ya le hemos visto como candidato en otras ocasiones y hemos visto sus resultados también, pero creo que estamos a punto de ver que hemos tocado fondo, cuando menos hablo por la Facultad de Derecho, porque hay otras unidades académicas muy consolidadas, y que podemos escribir una nueva página en la facultad y por nuestra universidad, por nuestra alma mater. Y desde luego, defendiendo la autonomía. Es el principio básico. La universidad tiene en ese derecho de autonomía la libertad, la decisión de definir sus leyes, reglamentos, programas, estudios de autogobierno, armonizada con las leyes estatales y armonizada con las leyes federales, de donde le llega el presupuesto para su funcionamiento. Si recibe, tiene el deber de rendir cuentas. Obligadamente. No es un estado dentro de otro estado, somos una entidad con reglamentación propia, con decisiones propias, dentro de los principios constitucionales del estado y los de nuestro país, que, dicho sea de paso, no es un solo Oaxaca, ni son 7 regiones, o 7 u 8 regiones, son muchos Oaxacas, somos muchos Méxicos. Y ahorita en sobremesa platicábamos, a veces es bueno irse de la ciudad para ver Oaxaca desde lejos, ¿no? Nos cambia la mentalidad, nos cambia la visión. Y a veces la vida misma. A veces es bueno salirse de la UAP un rato para verla desde afuera, ¿no? Porque nos cambia la mentalidad. Es lo que puedo opinar por rescato de sus palabras, ya como parte de mi intervención, el concepto esencial de la autonomía, que no es extraterritorialidad de ninguna manera, sino debe haber coordinación, no supraordinación como lo aprendimos en las aulas, sino coordinación con los 3 niveles de gobierno, porque la universidad en general, con sus facultades, escuelas, institutos, no es una isla dentro de Oaxaca, y Oaxaca no es una isla en el concierto de los 32 estados del país. O México del mundo. Exactamente. Así es. Ya es un tema globalizado, ¿no? Y debemos de tener esa coordinación institucional con respeto a la autonomía universitaria. Totalmente de acuerdo. Suscribimos total y plenamente. Muy bien. Ese principio y defensa. Claro. Es muy interesante y de veras que me sumo también a todos tus conceptos, Pedro. Y yo agregaría algo que creo que me parece que es importante y retomaría de lo que tú acabas de decir. Es el momento para que haya un parteaguas, para que haya un punto y aparte, porque todos los ciclos se agotan. Claro. Yo recuerdo cuando en 1971 se conquistó precisamente la autonomía, cosa que, por cierto, muchos de los integrantes de la universidad, digamos, ya no digamos solo alumnos, sino maestros, profesionales de ahí, no tienen claro cómo sucedió ni qué representa, que ahí está parte de lo que tú estás diciendo que es también fundamental. Claro. Yo me referiría a esos 2 conceptos.
Primero, he visto algunas publicaciones, porque ahorita ya el debate ya está intenso, ¿no? Ya, Increchendo. ya está intenso, aunque todavía entiendo que no se lanza la convocatoria, no hay candidaturas formales. Así es. Y la elección debe ser el mes que entra, así a mediados El 13 del mes de que entra, mayo. el 13 de mayo. Pero vamos, ya de todas maneras ya hay toda un debate, todas varias corrientes, incluso acciones, actividades, presentaciones en público incluso, y comentarios, sobre todo ahora que las redes son lo que privilegia la mayor parte, pues he visto en Facebook, en YouTube, videos, comentarios, entrevistas, y hay una cosa que a mí pues sí me extrañó y que valida lo que estoy diciendo, de que hay un gran desconocimiento de esos dos temas, Claro. de cómo se logró la autonomía, para qué y lo que significa. De entrada, hay quienes han dicho que la autonomía viene del 74, otros del 80, otros etcétera. No, la autonomía se legisló en agosto de 1971. El 24 de agosto de 1971, la legislatura local, porque así tenía que ser, Claro. aprobó por unanimidad las reformas a la ley orgánica y concedió legalmente, jurídicamente, la autonomía a la entonces Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Y me pierde. Entonces, nada que 75, 80, 82 o no sé cuándo. No, fue en 71. 24 de agosto fue el día que el Congreso, que sesionaba En la planta del Palacio de Gobierno, ahí en la esquina, la mera esquina, suroeste. que luego fue mi oficina, por cierto, Ah, de la compañía, perdón. Ahí fue donde lo conocí, Muy bien. aquel grupo que llegó, bueno, es otra cosa. Eso fue, y ¿por qué ocurrió esto? Fue a propuesta, toda la legislación que se aprobó, fue a propuesta de la entonces Federación Estudiantil Oaxaqueña, de la universidad. Y que es larga la historia, se tuvo que recorrer una serie de caminos empedrados para poder arribar a un consenso, porque en aquella época el gobierno federal tenía una gran influencia en todas las decisiones. Incluso el año anterior, en el 70, pues aquí en Oaxaca hubo una gran represión, no lo tienen registrado. Eso es cuando mataron a un compañero ahí por la compañía, la policía atacó a los estudiantes 2 o 3 veces en marchas, expulsaron el gobierno logró y obligó a la universidad a que expulsara a 10 integrantes de la Federación Estudiantil Oaxaqueña. Estaban fuera, y había unos compañeros presos también. En fin, todo eso. Un alto costo. Eso fue el 70, entonces el 71 todo eso entró en un paquete, incluyendo el tema de la autonomía, que era en ese momento un reclamo histórico, y además después del 68, porque hay que contextualizar las cosas. Es decir, después del 68, el respeto, esto que están ustedes diciendo, las libertades académicas, de decisión, internas, de todo libertad tipo, de cátedra, todo, eran una necesidad, ¿no? Eran un reclamo de varias universidades, entre otras la de Oaxaca, que también participó activamente en el 68. Entonces, así fue. Es decir, ese sería mi primer punto de vista. Al final, finalmente, concluiría diciendo que el decreto 276 que concedió la autonomía a la universidad se publicó el 9 de octubre de ese mismo año, para entrar en vigor, perdón. De esas casualidades, tengo aquí el periódico oficial, tengo muchos documentos de aquella época, pero en particular aquí está el periódico oficial, porque dicen que a las pruebas hay que remitirse, ¿no? El periódico oficial de
Oaxaca de Juárez, a 9 de octubre de 1971. Periódico oficial, órgano de gobierno, Estado Libre y Soberano de Oaxaca, constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ¿no? Y aquí está el sumario de los decretos que en este día se publicaron, entre ellos el 276, que es precisamente que tiene que ver con la autonomía, que es acá. ¿Cómo ves, Pedro? ¿No? Aquí está. Y además, déjenme decirles que fueron todos estos de 2 páginas, desde acá hasta acá. Hasta acá son los artículos que se reformaron y todos los acuerdos que se hicieron ley dentro de la universidad. O sea, no fue solo el tema de la autonomía, sino también se renovaron órganos académicos, de gobierno. La elección del rector se estableció que ya no fuera por terna enviada por el gobernador, porque hasta ese momento el rector se elegía por una terna que mandaba el gobernador. Creo que de los rectores que hubo de la Benito Juárez, todos hicieron y cubrieron y cumplieron con su misión, pero todos llegaron por propuesta del gobernador en una terna, que votaban exclusivamente los maestros. Ya para la elección del nuevo rector, ya de la Universidad Autónoma, ya la terna surgió del Consejo Universitario. Así es. En votación secreta. Y además, ese Consejo Universitario se modificó su estructura y se dio entrada en paridad a representantes estudiantiles. Es cuando entraron todos los que eran presidentes de las directivas de las escuelas, tuvieron un lugar en la universidad. Entonces, el Consejo Universitario era paritario. Yo recuerdo la tarde en que el Consejo, en votación secreta, eligió la terna. ¡Qué emoción, de veras! Son de esas cosas que no se olvidan, de veras, créanme, porque estaba el Consejo Universitario y el señor rector Mario Pérez Ramírez era el que presidía. Y hubo 3 rondas de votación. En la primera me acuerdo que salió como candidato el maestro José María Yáñez, que era director de Derecho. En la segunda, el maestro Rubén Vasconcelos Beltrán, que era director de Comercio y Administración. Y en la tercera, Pedro Zárate Loyo, que era director de Medicina. De Arquitectura. Arquitectura. No, de Medicina era el doctor Galindo. Pero entiendo que Galindo no era originario de Oaxaca, pero ese no era un requisito, claro. Pero bueno, siempre hay muchas cosas que luego pesan en el contexto, ¿no? Pero así fue. Y ya con la terna en la mano, el rector subió al Paraninfo. Ahí estaba reunida la asamblea, ya con una representación muy importante de estudiantes, y ahí se eligió el primer rector de la Universidad Autónoma. Y ese decreto, bueno, eso ya fue en diciembre de 1971, cuando entró Rubén. Ese sería un primer punto que creo que vale la pena precisar, y que sobre todo vale la pena que quienes están en este tema reivindicando su autonomía o la autonomía, pues por lo menos tengan claro en qué forma y cuándo se dio, ¿no? Porque pues lo primero que hay que saber es cuándo naciste. Ese es un primer punto, perdón. Y el otro es algo que tú señalabas. La autonomía no significa extraterritorialidad. De ninguna manera. Y algo que tú también decías, la relación con los estados locales y federales, incluso con ámbito internacional, es fundamental para la vida de la universidad y el respeto recíproco. Entonces, en esas condiciones creo que sí se ha sesgado un poco el debate, porque se pretende hacer pensar o hacer creer que por el hecho de que algún universitario haya tenido una función pública o tenga una función pública importante, no debe participar. No, estás violando la autonomía. Y no es así, perdón, con todo respeto, no es así, porque al final de cuentas no deja de ser universitario. Por supuesto, y además creo que también el hecho de que un funcionario, por decirlo así, aspire, siendo universitario, habiéndose formado ahí, habiendo sido catedrático durante varios años en varias facultades, o en una o en 2 facultades, y que además
haya cumplido su función de carácter oficial con dignidad, con decoro y con solvencia moral y política y sobre todo honestidad, pues creo que no tiene nada, no hay nada que reclamarle para que pueda intentar participar. Claro. Ya será lo interno los que decidan, ¿no? Los que tienen derecho a voto, ¿no? Y además, eso es otro tema que también creo que tiene que estar en el futuro, en este nuevo planteamiento de la universidad, una nueva ley orgánica para regular muchos de los temas que hay actualmente que agreden, por decirlo así, desde mi punto de vista, a la universidad. Sobre todo en la defensa del patrimonio universitario. Patrimonio universitario, por supuesto. Es decir, ahí tienes lo que hicieron con el primer edificio que albergó al Instituto de Ciencias y Artes. Que era el exconvento de San Pablo. Ahora tú pasas y es una pared de cantera. Eso es un insulto. Perdón que lo diga yo así. La entrega del estadio universitario bajo condiciones que poco conocidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Opacas. Ese es otro tema. Pero aparte de eso, Alfredo, Cornelio, Pedro, creo que el tema de la forma como se ha sabido, porque también para decir las cosas hay que precisar cuando se tengan elementos. Yo no los tengo, pero se ha sabido de ciertos arreglos para la entrada a algunas facultades que tienen mucha demanda, entonces los espacios se venden, entran en juego, claro. El tema de calificaciones, el tema de títulos incluso, el tema que está lamentablemente permeando en la juventud, el tema de las drogas, claro, el porrismo, en fin, hay muchas cosas que creo que tendrán que irse viendo, pero estoy de acuerdo con Pedro, tiene que haber un parteaguas en nuestra gloriosa Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por una simple y sencilla razón, es la institución más relevante, más importante de nuestro estado y yo podría de México en muchos sentidos. Perdón, ahí la dejo. De claro impacto en el mundo incluso. Le cito solo un caso, porque con este ejemplo quiero comprometerte públicamente ante Oaxaca, México y el mundo. Un gran pendiente en las administraciones universitarias de todos los rectores, lamentable y dolorosamente, es la falta de respeto a los hijos más ilustres, más distinguidos del Instituto de Ciencias y Artes, Instituto Autónomo, ahorita sí hablaremos de la autonomía, que no es nada nuevo, ¿no? Además. Y de las aportaciones, no solo de la generación de la reforma, sino en materia de medicina. Sí. Hoy, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos no tendrían el éxito que siguen teniendo a partir de un descubrimiento del doctor insigne oaxaqueño Ramón Pardo, la raquia, ¿no? Es decir, el inyectar sedantes en la columna para poder intervenir quirúrgicamente. Urge, y es un reclamo que dejamos en esta mesa y públicamente, que el próximo rector erija un museo, ¿no?, donde se rinda permanentemente homenaje y honor a estos insignes hijos universitarios. Por lo menos que hagan un mural. Y en ese sentido quiero comprometerte, querido hermano, ¿no?, públicamente, a que como parte de ese museo viviente, ¿no?, dones a la universidad para que no se pierdan, que no ocurrirá familiarmente, pero generoso como eres, estos documentos que clarifican, que dan luces sobre la lucha ejemplar por la conquista de la autonomía en esta nueva etapa, ya como universidad, y pues en las que se incluyen tus memorias que estás escribiendo y que pronto revisaremos. Está bien, cuenta con ella.
Es un compromiso, ¿no? Muy bien. Avalado con un testigo de calidad como el maestro Pedro Bueno, Celestino, muy bien, adelante. a quien nos gustaría ver como abogado universitario. Como abogado y como rector también, porque además tiene esa edad todavía. No hay ¿no? prisa. Sí. No. Y además reúne los requisitos, porque ese es el punto. El otro día con algunos compañeros universitarios, precisamente, todavía nos reunimos, ¿tú crees? De aquellos que empezamos en 1962, la secundaria prepa. Ujú. En el viejo plan de estudios, el viejo plan de en estudios. el edificio central. No, en Vasconcelos. No. Ahí era la prepa, lo que hoy es prepa 1, ¿no? Ujú. Ahí entrabas salías de la primaria y órale, A la secundaria. entrabas a la secundaria prepa. Eran 3 años de secundaria y 2 de la prepa. Eran primero 3, luego 2, luego 3 de nuevo. Bueno, pero comentábamos precisamente el otro día en una mesa precisamente sobre estos temas, Claro. que creo que es importante definirlos. Pero sobre todo, quien llena los requisitos tiene derecho a participar. Por supuesto. ¿Tú mismo, ¿Y tú, Raúl? No, porque no he sido maestro. No tengo el ámbito académico. Eso lo comentábamos ese día en la mesa. Claro. Porque yo sí les dije, bueno, a mí me hubiera encantado, pero quedarme en Oaxaca, porque yo cuando terminé mi carrera me fui a Oaxaca. Me hubiera encantado quedarme en Oaxaca. Ya era yo maestro adjunto, pero todavía no titular, Claro. porque estábamos en carrera. Me hubiera encantado ser rector. Claro, ¿a quién no? Es un gran honor. Vaya. Es un honor de vida. Pero bueno, entonces alguien me dijo, pues éntrale, no reúno los requisitos. Pero quien los reúne tiene todo el derecho de hacerlo. Tú los tienes. Bueno, por lo que hace a la Facultad de Derecho de nuestra universidad, es obligado y urgente un cambio. Indispensable. Cuando estuve en la administración de la facultad como coordinador, como director y ahora que sigo siendo maestro, en más de 10 ocasiones llevé grupos de mis alumnos de visita a la Facultad de Derecho de la UNAM. Uy, qué maravilla. Vayamos a conocer la máxima casa de estudios del país para que tengamos una visión desde allá, pero también fuimos a la Libre de Derecho. Y también fuimos a la Autónoma de Puebla, también fuimos a la Hidalgo, también fuimos a la Suprema Corte, al Congreso. Me llevaba a los alumnos para que no solamente lo checaran teóricamente en la Constitución o en los libros. Y cuando llegábamos en comisión y con una representación, venimos de la Facultad de Derecho de Oaxaca, se ponían de pie para recibirnos. Claro. El resto de universidades y de estados del país no conoce nuestra realidad, pero sí conoce los grandes abogados que han salido de aquí. Por supuesto. Tiene una gran carga histórica y respeto al perfil. Levanto una piedra y hay un abogado oaxaqueño y donde está desempeñando bien sus atribuciones. En fechas recientes, ahora hay como 2,000 y tantos alumnos, porque ya no quieren estudiar en nuestra Facultad de Derecho y prefieren otras por las condiciones de porrismo, venta de calificaciones y todo lo que hay. Prefieren irse a otras escuelas, pero aún los alumnos que han ganado concursos de juicios orales nacionales y han ganado el primer lugar nacional en cursos de especialización, de maestrías, de doctorados. Hay talentos en todas las regiones de nuestro estado que con hambre de conocimiento llegan a la facultad y se proyectan y se superan. Entonces, yo creo que si tenemos el material que es el alumno con hambre, sed de conocimiento, y tenemos una buena facultad, una buena universidad que nos proyecte, podríamos recobrar ese lugar que Oaxaca siempre ha jugado en la historia. También finalmente, un gran maestro decano de nuestra facultad decía, bueno, todo México es bonito, decía, nada más que creo que del centro al norte trabajan y del centro al sur pensamos, argumentamos. Lo dijo Vasconcelos cuando habló de los 3 Méxicos, ¿no? El México del norte que trabaja, el México del centro que piensa y el México del sur que sueña. Los oaxaqueños somos grandes idealistas, grandes soñadores. Hemos contribuido generacionalmente con hijos preclaros e hijas, ¿no?, a construir este país. ¿No? Bueno, hemos aportado 4 presidentes de la República, de los cuales muchos oaxaqueños y mexicanos ignoran. Juárez, Díaz, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. No es cualquier cosa, como ninguno de los 31 estados restantes.
Y lo que se acumule. Más lo Llega. que viene. Porque nunca hay que dejar de soñar. Claro, Por supuesto. Qué bien. Gracias, Pedro, por al contrario, esta padrino, conversación. con todo gusto. Nos queda muy clara tu posición. No sé también si quieren los compañeros van a cerrar con algo, pero evidentemente creo que sí, coincido contigo. Este es un parteaguas, un momento de parteaguas para la universidad y coincido también con Alfredo. Me gustaría verte en la universidad de regreso, pero bueno, ya esas son otras circunstancias. Además, a eso no venimos a esta mesa, sino nosotros venimos a dar puntos de vista. Claro. Te agradecemos tus puntos de vista y sin duda que sean para bien, son para bien de lo que es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Nuestra alma mater. Definitivamente hablar de la universidad no nos llevaría nada más este tiempo, sino mucho tiempo más. Y de tantas cosas que se siguen generando, ¿no? Y de que, pues como lo decía mi hermano Raúl, el llegar a ser rector debe de ser un honor. Y quiero ocupar la palabra de debería porque desafortunadamente los últimos rectores, pues realmente lo que han llegado a la universidad es a saquearla. Eso hay que decirlo definitivamente y a tomar el poder por el poder y bueno, y el que ahora pues hay muchas cosas que han demeritado la situación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pero ojalá que se cambie esa situación y ese pensar en el que se suben a un ladrillito y se marean, ¿no? Y ocupar la rectoría para otro tipo de situaciones y sobre todo el pensar en una rectoría nada más como camino político, ¿no? Ojalá que se cambie. Y bueno, en este otro punto también cerrar en el que no es la primera vez que lo comento, ¿sí? Y ya lo dijo mi hermano Raúl, y es la primera vez que se lo escucho, en la cual pues hay que recordarle a las nuevas generaciones y sobre todo a quienes han estado en esa rectoría, a que hay una historia de la autonomía y que aún quien puede decir y hablar con conocimiento de causa de esa rectoría, de esa autonomía, pues aquí está presente y con documentos, no es porque quiera llevarse la gloria, que ya la tiene, sino simplemente ahí están los documentos. Es quien, y yo me he atrevido a decirlo así, y me lo he atrevido a decir incluso nacionalmente en mi noticiero en la Ciudad de México, Raúl Castellanos Hernández es el creador, ¿sí? Y el generador y el que logró la autonomía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y aquí está. Que muchos lo han olvidado y lo han hecho a un lado, pero ojalá que las nuevas generaciones y las que están por salir se acuerden de eso. Hace falta muchas cosas en este tipo de situaciones, pero bueno, hablar de ese asunto nos llevaría también, y ya hay varios programas que hemos hecho, en la cual está la historia de Raúl Castellanos Hernández, y están las fotografías, y están los documentos, ¿no? Y como decía mi hermano Alfredo, pues sí sería bueno, ¿no? Aunque, déjenme, ellos siempre a veces me dicen, Merlín, ¿por qué eres tan negativo? Le digo, porque pues, digo, 10 atentados que he tenido y por decir las cosas, pues me llevan a esa parte, no que sea yo negativo, sino que digo las verdades. Mire, ojalá que cambie la situación y el pensamiento en la universidad y en la rectoría, pero si mi hermano lleva esos documentos, ¿saben dónde van a quedar? Mejor no se los digo, ¿sí? Creo que están mejor en donde están en este momento, en serio, de verdad, ¿no? Pero bueno, ojalá que las cosas cambien, así es de que les agradezco el favor de su atención. Estamos viéndonos, estamos escuchando en el próximo programa de Entre Amigos, Entre Cuadernos de Doble Raya. Y aquí estamos, nuestro agradecimiento, como ya saben, al final, y ya sale ahí nuestro banner que tenemos, de el agradecimiento a los países en Sudamérica que nos están retransmitiendo en este momento, en Estados Unidos y en Europa. Y precisamente ya este viernes estamos saliendo en Liverpool, en Inglaterra, y estamos saliendo también en Beijing, en China, en donde tenemos ya una representación muy importante. Muchísimas gracias, hermano del alma. Gracias. Buenas tardes, gracias, Cornelio, muy amable, gracias. Yo nada más agregaría, perdón, ya que estamos entre amigos de Doble Rey, cuadernos de Doble Rey, si nos van a ver en Liverpool, hay que hacer un programa de los Beatles, ¿no? Perdón. Pero en la caverna.
Ah, en no, bueno, Londres. lo bueno sería Te la aceptamos caverna. la invitación del viaje. Con aguas sagradas. De los Además, Beatles, ¿no? claro, Y además la caverna que está Sí. todavía en Liverpool, que bajas, intacta. está como la Intacta. dejaron ellos. Intacta. Porque el foro donde cantaban Claro. es el mismo Así de es. aquellos tiempos, de los 50, 60, el que está todavía ahora, donde cantaban los Beatles, donde se hicieron los Beatles. Programa pendiente. Sí, Programa pero- pendiente. Te invitamos, ¿eh? Sí, Aunque tú sí. vienes ya un poquito más para acá de los Beatles. bueno, pues, y ahora que lo dice Robert, aprovechamos y obviamente que nos está viendo ahí Roxy y Toby, que viven. Precisamente platiqué con ellos. Hay un programa que apenas retransmitimos en vivo ahora con la tecnología, como les digo, gracias a la tecnología nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Apenas hace 3 días que platiqué con ellos en un programa que transmitimos directamente en vivo en Liverpool y me decían, y les tocaba yo ese tema, precisamente de los Beatles, y me decía Toby que ellos viven a una cuadra precisamente de esta caverna, de la caverna, y ellos van muy seguido allá y me dicen que van a enviarnos unas fotografías, unos videos de cómo está actualmente, qué se hace, y ellos se han presentado ahí, porque aparte de ser excelentes comunicadores, ellos son unos excelentes artistas allá. Roxy es venezolana, pero se fue a vivir a Inglaterra, y Toby es un artista importante allí en Inglaterra, sí, y pues bueno, estarán, lo hago públicamente, a Roxy y a Toby, ojalá que nos podamos poner de acuerdo la próxima semana y estemos vía Zoom en este programa de Entre Amigos y platiquen, sobre todo con mi hermano Raúl, que es bitlero de corazón. El quinto ¿no? Beatle. Sí, definitivamente. Y yo creo que van a tener muy buena conversación. Pues, nuevamente, gracias a todos ustedes, gracias, Pedro. ¿Quieres decir algo? No, hemos Para concluido bien, despedirte. ¿no? A la orden. Pues estamos convocados para la siguiente sesión de los Beatles. Perfecto. Adelante. Y tú sí, también estás convocado para ir a votar en la UAM. No, sí, sigo siendo catedrático y Claro, estoy Ahí vigente. está. Estoy vigente. Adelante. Sus derechos Sí. vigentes, Ah, bueno. ¿Algo para cerrar, hermano? ¿no? Pues agradecer su amistad, ¿no? Y la oportunidad extraordinaria de platicar con nuestro amigo hermano Pedro Celestino Guzmán Rodríguez. Gracias. Pues no me queda más que volver nuevamente a agradecerles. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Gracias. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar, con ser extendido la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta Radio Superación. LaPuraCrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini.
Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.